Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para continuar con el estudio del profeta Jeremías. Así que acompáñame y entremos de lleno al estudio del profeta Jeremías con el capítulo número 3. Capítulo número 3, Jeremías. Jeremías capítulo 3, versículo número 1 dice: Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Yahweh. Fíjate muy bien, veamos cómo Yahweh sigue hablándole al pueblo de Israel, sigue exhortándolo a hacer teshuvá. Ya hemos hablado acerca de la palabra teshuvá, que tiene que ver con dar vuelta, regresar al origen. Vemos que el problema fue que el pueblo de Israel, representado en una mujer, fue quien dejó al esposo, involucrándose y acostumbrándose al mundo. Por esto es que Elohim hace un llamado al pueblo de Israel: vuélvete a mí. Y fíjate qué interesante que es el mismo llamado, la misma palabra que repitieron cada uno de los profetas. Veamos algunos ejemplos. Vuélvete a mí. Vamos a Joel capítulo 2, versículo número 13. Joel capítulo 2, versículo número 13 dice: Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahweh vuestro Elohim, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Vemos que el problema fue que el pueblo de Israel, representado o representada más bien el pueblo de Israel en una mujer, fue quien dejó al esposo. Y esto fue a causa de que se involucró y se acostumbró al mundo. Por esto es que Elohim hace un llamado al pueblo de Israel y le dice: vuélvete a mí. Hemos platicado acerca de la palabra teshuvá, lo comentábamos, que justo es regresar, dar la vuelta. Y fíjate qué interesante que esta misma palabra la hablaron todos los profetas. Vamos a Joel capítulo 2, versículo número 13. Dice: Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahweh vuestro Elohim, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Vemos que el problema fue que el pueblo de Israel, representado o representada más bien el pueblo de Israel en una mujer, fue quien dejó al esposo. Y esto fue a causa de que se involucró y se acostumbró al mundo. Por esto es que Elohim hace un llamado al pueblo de Israel y le dice: vuélvete a mí. Hemos platicado acerca de la palabra teshuvá, lo comentábamos, que justo es regresar, dar la vuelta. Y fíjate qué interesante que esta misma palabra la hablaron todos los profetas. Vamos a Joel capítulo 2, versículo número 13. Dice: Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahweh vuestro Elohim, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Allí encontramos la palabra conviértete a Yahweh. Vamos ahora con el profeta Oseas, capítulo 14, versículo número 1. Oseas, capítulo 14, versículo número 1. Dice: Vuélvete, oh Israel, a Yahweh tu Elohim, porque por tu pecado has caído. Vemos nuevamente la palabra vuélvete a Yahweh. Vamos ahora al profeta Zacarías, capítulo número 1, versículo número 3. Zacarías, capítulo 1, versículo número 3 dice: Dile pues, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, volveos a mí, dice Yahweh de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Si te fijas, misma palabra. Vamos ahora con Nehemías. Nehemías capítulo 1, versículo número 9. Nehemías capítulo 1, versículo número 9 dice: Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nuevamente vemos cómo la palabra volverse a Yahweh está presente. Vamos ahora con el profeta Isaías,
capítulo número 55, versículo número 7. Isaías, capítulo 55, versículo número 7 dice: Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y el Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Te das cuenta? Mismas palabras de exhortación que dio Elohim a través de sus profetas. Aquí la pregunta interesante es: ¿será que se trataron de palabras únicas y exclusivas de aquel tiempo descritas en el Tanaj? ¿Será que ahora en el Brit Hadashah hubo palabras distintas que probablemente aplican para nosotros de forma muy distinta? Bueno, vayamos justo al Brit Hadashah y leamos qué palabras continuaron escuchando y estudiando los mismos discípulos de Yahshua. ¿Y a quién continuaron hablando? Ojo, toma nota de lo que vamos a leer, pues hay muchos datos muy importantes. Y mira, justo veamos un ejemplo de cuando Shaul, que conocemos como Pablo, y Bernabé van a Antioquía de Pisidia. Así que acompáñame por favor al libro de Hechos, capítulo 13, versículo número 13 y 14. Y vamos a leer varios versículos, pero voy a ir haciendo varios comentarios. Así que vamos a leer Hechos 13, versículo 13 y 14. Dice: Habiendo zarpado de Pafos, Shaul y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ojo, versículo 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y subraya, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Mira, por favor checa la referencia que está en tu Biblia versión Reina y Valera, justo en este versículo donde dice día de reposo. Día de reposo ahí en tu versión Reina y Valera, repito, tiene una referencia. Lee qué dice en la referencia, que normalmente está al pie de la página. Y ahora dime, ¿qué día entraron en la sinagoga? Exacto. Día de reposo dice equivale a sábado. Pues mira, los discípulos continuaron guardando el Shabbat, pues eran practicantes de lo que ellos enseñaban. Continuamos, versículo número 15. Y después de la lectura, ojo, de la ley y de los profetas, fíjate en qué momento está leyéndose la ley y los profetas, es decir, la Torá y los profetas, justo en el Brit Hadashah. Y aquí quiero abrir un paréntesis. ¿A qué ley será que se refiere? Pues según los cristianos, Yahshua nos dio libertad de su ley. A ver, entonces, ¿por qué Shaul estaría de acuerdo o continuaría enseñando algo que está abolido? Recuerda, lo que abolió Yahshua, nuestro Mesías, fue la enemistad creada por los mandamientos y ordenanzas, no de Elohim, sino de los hombres. Efesios, capítulo número 2, versículo 14 al versículo número 17. Dice: Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Mira, esto es clarísimo. La ley de la que nos dio libertad Yahshua es la ley de los hombres, pues esta produce muerte. Shaul lo conocía y lo sabía perfectamente. Por ello es que continuó Shaul enseñando la Torá. Ahora, ¿qué más estaban leyendo además de la Torá? Ahorita conforme la que estábamos leyendo en Hechos, capítulo 13, versículo 15. Fíjate bien, dice: y después de la lectura de la Torá y de los profetas, ¿te diste cuenta? Leían acerca de los profetas. Esto quiere decir que leían a Oseas, a Joel, a Ezequiel, a Jeremías, y ya leímos cómo todos hablaron un mismo mensaje: vuélvete a mí, dice Yahweh, haz teshuvá. Esto quiere decir, regresa al principio, regresa al momento donde Israel amó a Yahweh. Y aquí no termina todo lo que encontramos en Hechos. Fíjate bien, continuamos con Hechos, capítulo 13, versículo 15, dice: y después de la lectura de la ley de los profetas,
los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo de Israel, hablad. Ojo con el versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Elohim, oíd. ¿Te diste cuenta? Fíjate, los profetas hablaron al pueblo de Israel disperso. Aquí Shaul está hablándole de la misma manera a Israel disperso. Y esto lo digo pues Shaul pudo haberles hablado exclusivamente a los judíos. Pudo haber dicho varones judíos y los que temen a Elohim. Pero no, él dijo varones israelitas y los que teméis a Elohim. Está hablando de los judíos también. ¿Te das cuenta cómo Shaul se refirió a los israelitas de la misma forma que lo hicieron los profetas? Bueno, regresemos nuevamente al profeta Jeremías. Jeremías capítulo 3 y continuamos leyendo versículo número 2 al versículo número 7. Jeremías capítulo número 3 versículo 2 al 7 dice: alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Me dijo Yahweh en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Versículo 7. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. ¿Qué palabras tan fuertes? Mismas palabras que, como hemos estado hablando, están dirigidas a la casa de Israel y a la casa de Judá. Hoy dime qué parte de la tierra no está contaminada con idolatría. Imagínate, si desde aquel entonces la tierra se había contaminado de maldad y fornicación, yo me pregunto, ¿cómo es que se encuentra en este momento? Continuamos. Jeremías capítulo 3, versículo 8, 9 y 10. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Yahweh. Aquí hay un tema bien interesante. Acabamos de leer que Yahweh le dio carta de repudio a Israel. Que por cierto, una carta a la cual hace alusión el mismo profeta Isaías. Acompáñame a Isaías capítulo 50, versículo número 1. Y entendamos un poco más acerca de esta carta de repudio. Isaías capítulo 50, versículo 1 dice: así dijo Yahweh: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo le repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quien yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Fíjate bien, Yahweh le dio carta de repudio, pero no de la misma forma le dio carta a la casa de Judá. A pesar de que Judá fornicó, ¿cuál habrá sido la razón? Bueno, la razón sencillamente es que de la casa de Judá vendría el Mesías. Vamos por favor a Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo número 7. Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo número 7 dice: mas Yahweh no quiso destruir la casa de David, a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Ahora acompáñame por favor al libro de Oseas. Oseas, capítulo número 1, versículo 6 y versículo número 7. Y veamos entonces
el contexto acerca de esta carta de repudio, pero para la casa de Israel particularmente. Oseas capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Elohim: ponle por nombre la no compadecida, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Yahweh su Elohim, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Obviamente está hablando acerca de Yahshua, la salvación. Yahweh, fíjate bien, había decidido no perdonar jamás a la casa de Israel. Hoy día, las naciones enteras. Pero fíjate algo interesante. Oseas estaba cumpliendo una voz profética al casarse con una ramera y luego darle repudio, como Yahweh lo había hecho con la casa de Israel. Vamos a Oseas capítulo número 2, versículo número 2. Dice: Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Vamos un poquito más adelante a Oseas capítulo 2, versículo número 7 dice: Y seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá: iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Fíjate, vemos cómo la profecía nos habla entonces que la casa de Israel, la mujer adúltera, llegará un día en el cual dirá: iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Te das cuenta? Llegará un día en el que la casa de Israel saldrá de las naciones y dirá, vamos a Oseas capítulo 2, versículo número 16 y versículo número 17. Oseas capítulo 2, versículo 16 y 17 dice: Sucederá en aquel día, declara Yahweh, que me llamarás Ishi, que significa esposo, y no me llamarás Bali, que significa mi señor. Versículo 17: Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más serán mencionados por sus nombres. Fíjate qué interesante que hoy día es muy común escuchar en las naciones, escuchar referirse a Elohim como mi Señor. Pero dice que llegará el día cuando ya no le diremos así. Pues es interesante que justo el título mi Señor se trata de un título en cierta forma de un Baal, un ídolo. Y fíjate qué interesante que ahora entonces le diremos mi esposo, Ishi, pero lo dice en hebreo. Ahora, ¿por qué Ishi en hebreo? ¿Y por qué no Ishi en otro idioma? Sencilla razón. Porque el idioma se restaurará para el tiempo milenial. Sofonías, capítulo 3, versículo 8 y versículo número 9. Sofonías, capítulo 3, versículo 8 y versículo número 9 dice: Por tanto, esperadme, dice Yahweh, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos. ¿A qué reino se estará refiriendo? Al reino del sur y al reino del norte, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común consentimiento. Fíjate muy bien, Yahweh dice que nos dará pureza de labios, para poder invocar el nombre de Yahweh. Labios puros, que significa lenguaje o idioma puro. Fíjate qué interesante que hoy nos ha sido revelado el nombre de nuestro Mesías Yahshua en un idioma puro. Hoy nos ha sido revelado el nombre de nuestro Creador Yahweh en un idioma puro. ¿Te das cuenta el cumplimiento profético? Leímos entonces cómo en Oseas la profecía o bien la sombra profética de Yahshua, que recibe la orden de Yahweh de volver a comprar a la esposa ramera, a la que le había dado carta de repudio. ¿Te das cuenta? Oseas capítulo 3, versículo 1 al versículo número 3. Me dijo otra vez Yahweh: ve, ama a una mujer amada de su compañero,
aunque adúltera. ¿Te das cuenta? Casa de Israel a la que se le entregó carta de repudio. Me dijo otra vez Yahweh, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Yahweh para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. ¿Esto no es amor puro para con la casa de Israel dispersa por las naciones? Ahí mismo en Oseas, capítulo 1, versículo 10 y versículo número 11 dice, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Y bueno, vamos ahora, ahí mismo en el libro de Oseas, pero ahora al capítulo 2, versículo 19 y 20 dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Yahweh. ¿Te das cuenta cómo es que a pesar de que Yahweh dio carta de divorcio a la casa de Israel debido al adulterio y la fornicación de Israel, en un acto de misericordia decide retomarla, comprarla de nuevo a través del sacrificio de Yahshua, nuestro Mesías? Y entonces comprendemos las palabras de Shaul en el libro de Colosenses. Colosenses, capítulo número 2, versículo 14 y versículo número 15. Colosenses, capítulo 2, versículo 14 y versículo 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mira, hoy lamentablemente los líderes religiosos indoctos enseñan erróneamente que este documento de deuda que fue clavado en el madero era la Torá, la ley, y que por lo tanto dicen entonces que los gentiles hoy ya no tienen que vivir la Torá, ya no tienen que cumplirla. Recordemos las palabras de Yahshua. Mateo capítulo 5, versículo número 17, no penséis que he venido para abolir la Torá o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. ¿Cuál es ese documento entonces al cual nos hace referencia, esa acta de decreto que había en contra de nosotros? Bueno, ahí está la carta de repudio que se había dado al pueblo de Israel. Mateo capítulo 5, versículo 18 al versículo número 20. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que te pregunto, ¿será la desposada alguna religión en particular? Mira, la desposada es justo el pueblo de Israel, conformado por la casa de Israel y la casa de Judá. Continuamos con Jeremías. Jeremías capítulo 3, versículo número 11 y 12. Y me dijo Yahweh, ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahweh. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Yahweh. No guardaré para siempre el enojo. Y mira, ¿y cómo es que vio la casa de Israel la misericordia de Yahweh? Justo a través del sacrificio de Yahshua, nuestro Mesías. Continuamos con el versículo 13 y 14. Reconoce pues tu maldad, porque contra Yahweh tu Elohim has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Yahweh. Convertíos, hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro reposo, y os tomaré 1 de cada ciudad, y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Esta es una palabra muy fuerte.
la cual confirmamos en el Brit Hadashah, específicamente con Mateo capítulo 24, versículo 40 al versículo número 42, que dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque nadie sabe a qué hora ha de venir vuestro Señor. Fíjate, esto quiere decir entonces que lamentablemente no toda la casa de Israel volverá sus oídos a las palabras de Yahweh nuestro Elohim. Y esa es una palabra muy fuerte, porque quiere decir entonces que hay mucha parte del pueblo de Israel que simplemente continuará con un corazón endurecido como un diamante y no aprenderá a escuchar las palabras de Yahweh. Continuamos con Jeremías capítulo 3, versículo 15 al versículo 18. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Yahweh, no se dirá más arca del pacto de Yahweh, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni le echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Yahweh, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Yahweh en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte, la tierra que hice heredar a vuestros padres. ¿No te parece interesante que leímos ahí, irán de la casa de Judá a la casa de Israel? ¿Por qué no la casa de Israel ir a la casa de Judá? ¿No es justo lo que está sucediendo hoy día? Hoy día la casa de Israel está despertando y está regresando a la Torá. Y lo mismo tendrá que hacer la casa de Judá. Dice ahí, en aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel. ¿Qué quiere decir entonces? Que seguramente nuestra amada casa de Judá regresará a casa a través de las palabras de nuestro Abba que él esté hablando, de la misma casa de Israel. Continuamos con Jeremías capítulo 3, versículo 19 al versículo número 25, para finalizar. Dice: yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije: me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Yahweh. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Yahweh su Elohim se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestra rebelión. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Yahweh nuestro Elohim. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes, ciertamente en Yahweh nuestro Elohim está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde la juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Yahweh nuestro Elohim, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Yahweh nuestro Elohim. Y mira, vemos cómo entonces en este capítulo número 3 continúa la exhortación al pueblo de Israel, es decir, a la casa de Judá y a la casa de Israel dispersa por las naciones, de regresar a las palabras de Yahweh nuestro Elohim. Yo creo que son palabras de gran exhortación para el amado pueblo. Y bueno, pues esta historia continuará y continuaremos el próximo Shabbat con el capítulo número 4. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.